ver si aparece Alejandro. Sí, César, ¿sale todo bien? Ahí le mandé a Alejandro. Hola Franco, tenemos que mejorar esto. Ahí está. Alejandro Morales y sueño. Bien, ¿y ahora? Al fin. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Yo te escucho perfecto. ¿Vos? Te escucho Bueno, bien. todos tenemos que ir aprendiendo algo, no importa la Sí, edad. seguramente. Seguramente Bueno, esta pandemia nos ayudó para aprender muchas cosas. Sobre todo totalmente. lo de las redes, que a veces estábamos medio alejados. Exactamente. Y es más, esta política del Zoom y todos los medios a través de los cuales te puedes reunir han inclusive aumentado la cantidad de reuniones. Antes, nosotros en la UAR, por ejemplo, antes nos reuníamos 3 veces al año los presidentes y ahora nos reunimos mínimo una vez cada 15 días, 20 días. Así que ha aumentado la comunicación. Qué Ale, bueno. estamos acá un poco como parte de las charlas que se vienen teniendo en la Unión Santafesina. Soy una persona que viene trabajando en la Unión desde hace muchos años, aportando muchísimo, asumiendo responsabilidades y representándonos a nivel local, nacional e internacional. Así que, eh, bueno, un placer enorme poder contar contigo y poder charlar un poco acerca de todo lo que ha sido tu historia y tu vinculación con el rugby y con la Unión Santafesina. Así que empiezo por preguntarte entonces cómo arranca tu vinculación con el rugby. Vos sabés que yo no sé si vos me estás escuchando bien, pero por ahí se te entrecorta. Entiendo, por ahí termino entendiendo el concepto, pero por ahí Ajá. se te entrecorta. Pero ¿Se te bueno, cortó? se cortó en algunas partecitas y arranca. Pero bueno, entiendo que que la pregunta fue cómo arrancó todo el tema con el rugby, mi vinculación con el rugby. Así es, así es. Bueno, es una historia media larga porque ya hace bastantes años que estoy colaborando y demás. Todo arranca más o menos cuando yo termino, me recibo de médico. Yo me recibí en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Será porque se corta. Sí, yo no sé por qué se te corta, si se me está cortando a mí o si se está cortando a vos. Yo por lo menos tengo, Disculpen a los tengo participantes que estamos tratando de solucionar en el medio, pero por ahí no tengo en claro si el problema es mío o tuyo. ahora vos me ves en vivo porque me quedé ahí con la imagen congelada. Yo te veo congelado, pero tengo sonido. Tendría que cambiar de modem, porque puede ser que sea el modem de acá. ¿Vos? No, ahora te veo en vivo y a mí me quedó la imagen congelada. Mi imagen Exactamente. Lo cual no sé si es un problema, lo cual no sé si es un problema de mi modem o de tu modem.
Así que bueno, ¿vos podés hablar fluido? Sí, yo te escucho, ¿no? Quedó mi imagen congelada y te escucho. Podemos, si querés, seguir así. Si vos me escuchás bien y está todo bien, podemos seguir así. Eh, Puede ser. Sí, porque si no tengo que intentar cambiar de modem a otro modem que Lo que tenemos acá puedo en la hacer, si me Unión. da un minuto, Supuestamente lo había consultado ya con Secretaría a ver si daba bien, pero bueno. Si podemos seguir así, si seguimos, y me, si no, listo, dale, hagamos una dale, dale cosa, para adelante. dame un ¿Cómo? minuto que voy a ver el wifi mío Bueno, y en un minuto lo tomamos, ¿puede ser? yo tengo buena imagen, por lo menos mía tengo muy buena imagen. A mí se me escucha bien. Espera un minuto que voy a ver el wifi mío. Bueno, mientras tanto yo aprovecho a saludar a quien lamentablemente no tenemos oportunidad de poder ver seguido por estar viviendo en Europa, pero Tani Bay, te mando un saludo muy grande. Sí que me estás escuchando, con una manito suficiente. Te mando un abrazo. Y muchas gracias por todos los que se van sumando. Sepan disculpar, pero bueno, en esto entonces, bueno, ahí salió justo y estamos probando por el lado de Alejandro a ver si se puede conectar. Nicolás Fidelio, un saludo. Negrito Guala, Guilla Aguilera, me parece que lo voy a entrar por ahí. Gracias, Tani, por contestar. Un abrazo grande. Eh, bueno, le voy contando que hasta que se junte Alejandro nuevamente, se conecte. Estamos llevando un año, la verdad, muy novedoso en cuanto a las cosas. La verdad que este ciclo de charlas, como las capacitaciones, como todas las cosas que se van haciendo, la verdad que nos han vinculado de otra manera entre todos. Ahí está Alejandro. A ver, Ale, ahora. Ahora sí, ¿Estamos bien? ahora sí. ¿Me escuchás? Bien. ¿Me escuchás mejor? Sí, 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 está Bueno, perfecto. buenísimo. Retomamos, entonces tu vinculación, me decías, empezó ni bien te recibiste de médico. Vos no jugaste. Yo jugué muy poquito por una cosa rara que fue un traumatismo que tuve de nariz. Es algo que se lo cuento muchas veces a los jugadores para que vean cómo eran las cosas antes. Tuve una fractura de nariz que no fue con el rugby, fue con otras circunstancias, fue andando a caballo. No, Ujú. no soy buen jinete para nada. Me subí a un caballo, tenía 14 años, el caballo me pega un cabezazo, era un caballo muy brioso y tuve una fractura de nariz severa. Y el médico en esa época, los médicos de antes no tenían conceptos muy rígidos. Y el médico le dijo a mi familia, este chico no puede jugar, hacer ningún deporte, porque yo en esa época había empezado, tenía 15 años, y habíamos empezado en el CRAI. El CRAI Ujú. recién nacía como tenía su propio espacio, estaba hecho el quincho de paja, me acuerdo que habíamos plantado los primeros paraísos y demás, y nuestro entrenador era Carlito Starelli, y bueno, y la verdad que fue muy fugaz porque por una cuestión médica no pude jugar y bueno, yo tampoco insistí mucho porque le, uno le creía todo al médico como era en esa época y mi familia lógicamente
me sacó todo el apoyo de eso, así que fue muy poco. ¿Eh? Y, y bueno, y De ahí entonces, te pero cas- siempre me quedó la espina y la sensación de esa cuestión que no se terminó de concretar. Así que siempre que podía y había un partido, iba a ver a mis compañeros y demás. Y bueno, y después ya vino todo lo otro, vino que el crecimiento, la facultad, el recibirme, y bueno, y ya metí la cabeza ahí. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba. De Córdoba también me traje a mi señora. deben decir, Pegazzano, José ujú. María Pegazzano, que tenía mucha experiencia en el deporte. Él había sido médico de Unión, médico de Colón, había estado en Boca con el Toto Lorenzo, y bueno, y en esa época estaba relacionado a la Unión Santafesina. Yo lo tuve Estaba, como, yo lo tuve siendo jugador los 2 años que integré el seleccionado santafesino, él era el médico de la selección. claro, claro, bueno, y ahí aparezco yo. El presidente de la Unión en esa época era Fleming, no sé si te acordás, seguramente que sí, que te vas a acordar, Fue esa época, el partido con Australia, claro. en el Y 87. entonces ahí, como yo era residente, ahí José María me llama, y ahí empecé a entender algunas cosas de lo que era la medicina del deporte. Él tenía mucha experiencia, y inclusive había estado también de médico de Galíndez, del boxeador, y tenía una experiencia, y yo lo que notaba que había cosas innovadoras que no se hacían en el deporte y que él ya las tenía bien claras, como por ejemplo los tratamientos inmediatos. Yo me acuerdo que él jodía, insistía que el jugador que se lesionaba, ahí nomás, ya mismo en el campo de juego, le hacíamos la medicación. Cuando uno decía, bueno, anda a ducharte, volvé, qué sé yo, y más tarde, bueno, entonces eso fue una cosa que me llamó la atención. Y en esa época, en el seleccionado, lo que hicimos fue un trabajo de evaluar a todos, estoy hablando de 1988, donde el rugby Ujú. era totalmente amateur 100%. Acordate que en esa época la medicina era el balde de agua. O sea, vos podías tener un traumatismo grave de cráneo, una conmoción o una lesión leve, y el tratamiento era agua. Agua para todo el mundo. Y en esa época hicimos una evaluación de todos los jugadores, hicimos una ficha, peso, talla, que lo hice yo, porque bueno, lógicamente José María daba las órdenes y estaba muy bien, porque era un tipo que ya estaba bien posicionado. Y bueno, y ahí arranqué un poco. Después hice toda... Permitime que dijiste una época clave para recordar a alguien que aportó muchísimo al rugby de los seleccionados y a todos los clubes, que fue el profe Landoni, que era el kinesiólogo de todos, un tipo espectacular que seguramente alguna muy buena experiencia vos tuviste también con él. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, no tuve mucha, lo vi y demás, no tenía mucha confianza, pero lógicamente estoy de acuerdo con vos, el aporte que hizo y demás. Sí. Y bueno, y ahí de a poco, un poco me empecé a meter, muy poco, porque viste vos, yo estaba arrancando con mi profesión, con mi residencia. Yo hice primero cirugía general, y después hice cirugía de cabeza y cuello, y en el medio de todo eso estuve muy vinculado siempre a la emergencia y el trauma, porque yo desde el día que llegué me metí en el Hospital Cuyen, donde todavía estoy, y bueno, y fui creciendo y empecé de abajo. Empezamos en la residencia, después en la guardia, médico de guardia, después llegué a jefe de guardia,
Después cuando logré el título de cabeza y cuello me pasaron a cabeza y cuello, a la sección de cabeza y cuello, donde hoy soy el jefe de cirugía de cabeza y cuello. Y bueno, entonces es un hospital donde nos vinculamos mucho a la emergencia y el trauma. Y eso tiene que ver mucho también un poco con el rugby. Realmente. Y bueno, pero yo creo que el punto fuerte mío arranca un poco lógicamente con el CRAI, ayudando un poco, y en el año 2010, donde tengo la posibilidad de organizar la parte médica del Mundial Juvenil que se hizo en el 2010. Así que esa fue mi primera experiencia fuerte, donde había que, de pronto nos mandaron un libro donde estaba toda la parte médica y había que desarrollar toda la parte médica. En el 2010, si te acordás, se jugó en Santa Fe, Rosario y Paraná. Sí, Y entonces en Rosario estaba Tato Orsetti, García Orsetti, que fue jugador de Seven de los Pumas y sí, fue sí, un sí. Jugador de jugador verdes. exactamente del verdulero. Saludo a todos los amigos verduleros que hay. Y, y bueno, y ahí entre los dos y con Fioro en Paraná empezamos a armar todo esto. Y yo lo que aporté fue mi experiencia de la emergencia del trauma y de ser Ujú. instructor de cursos internacionales de emergencia y trauma. Pero todavía el rugby estaba ahí con la parte médica, se le estaba dando importancia, pero no tenía el auge que tiene hoy. Bueno, a raíz de esa experiencia, la Unión un poco me toma, la Unión Santafesina un poco más, y yo empiezo a colaborar, no en forma continua, pero colaboramos bastante y empezamos a trabajar un poco también con la UAR. Ahí yo lo conozco a Marcelo Sacco, que es el presidente actual de la UAR, de Sí, la parte médica, lógico, siempre sí. hablando, con el cual tenemos una muy buena relación de muchos años. Y ahí un poco él me ve y me dice, bueno, vos vas a estar acá un poco en toda esta región liderando y haciendo las cosas. Y ahí empiezo. Y ahí empezaron a venir los partidos internacionales de Pumas, que se jugaron todos en Colón. Así que ahí empezó el auge un poco internacional. Estuvo, me Un acuerdo, poquito antes, Gales. un poquito antes tuviste la clasificación del sudamericano en CRAI, Claro, claro. en el año Ahí 2015. Ahí en la clasificación para el SEB, el sudamericano, el Seven sudamericano, que se clasificaba para los Juegos Olímpicos de Río, donde el rugby entraba por primera vez, eh, ahí Julito Clemen me involucra después del trabajo que hicimos desde el área médica, me llama y me dice, Julio, mira, vamos, te voy a involucrar a Sudamérica Rugby. Y claro, y entonces me cayó un poco la ficha, porque yo digo, miércoles, Sudamérica Rugby ya es un poco más grande el tema. Y bueno, y un poco hablando con Julio, bueno, ¿y qué hay, Julio? No hay nada, el área médica está virgen y está para arrancar. Yo acá hago un paréntesis porque quiero decir algo que me parece importante, que por ahí vos lo sabés a lo mejor un poco más. Toda esta actuación es free, gratis. O sea, no es que yo por todo lo que hice cobro Vocación plata. pura, Vocación, o sea, porque nos totalmente. gusta, porque demás, y aparte, en esa época, uno de mis hijos, Pedro, estaba muy relacionado al rugby y como jugador, entonces yo lo aprovechaba también para pasar un momento con él, seguirlo, y entonces ahí también me metí un poco, me involucré un poco más. Pero yo en realidad lo que vivo es de mi profesión como cirujano. Entonces, bueno, yo le dije a Julio, dale, vamos a darle para adelante. Y yo lo que pude aportar para Sudamérica es sentar las primeras bases,
los objetivos, cuáles deberían ser los objetivos médicos, demás. Ahí tuve la suerte entonces como ser director médico de Sudamérica Rugby, tuve la suerte de que me lleven, que eso es lo que vos podés ganar ocupando estos puestos, que te manden de World Rugby, te inviten a ir, por ejemplo, estuve en Inglaterra en el Mundial, y por supuesto que estuve haciendo tareas médicas, sobre todo conferencias, charlas y escuchar todos los principios, y ahí se plantó todo lo que hoy se usa como la seguridad del jugador, como el bienestar del jugador, y ahí yo creo que fue la explosión, que ya venía desde antes, pero fue la explosión de lo que es lo más importante para el rugby, que no son los dirigentes, no es el club, no es nada, sino que es el jugador. Hoy yo creo que para el rugby lo más importante es que el jugador esté bien y esté seguro, y esté sano y no corra ningún tipo de riesgo. Y bueno, y ahí empecé a entender bien cómo era la cosa, y ahí ya al estar conectado a World Rugby, hacer todos los cursos, me hago educador médico de World Rugby y empiezo a dictar cursos que, si te acordás, dictamos todos los cursos desde la Unión, Exactamente. y, y ahí empezamos ya el desarrollo total. Ahora el año Te interrumpo, pasado, te interrumpo un segundo ahí, porque yo empecé dale, justamente en el 2015 en la Unión y de ahí en adelante te lo engancho a lo que vos estabas diciendo con una estructura que vos mismo empezaste a formar y a conformar desde la Unión, que fue la Comisión Médica, donde justamente un poco para difusión, pero también otro poco para involucrar a la gente que siempre hace falta, se conformó pidiendo el aporte de un médico por club, ¿no es cierto? ¿Tuviste ahí tus primeras armas? ¿Tuviste respuesta? ¿Cómo arrancó eso ahí? Y después siguió con tu actividad. sí, bueno, ahí en la Unión, en ese momento en la Unión Santafesina, mm, formamos con el doctor José Hugo Paladini, formamos todo lo que es y desarrollamos el área médica, donde empezamos a juntarnos una vez por semana, cada 15 días, y formar la comisión médica. ¿eh? Yo creo que el punto máximo estuvo cuando estaba Jorge Brusone, porque ahí estábamos en la efervescencia de todo, y, y, Sí, debo, y debo destacar que siempre la Unión nos dio un lugar y un espacio para que podamos desarrollarnos, y siempre estuvo atenta a las necesidades. Y para los que no lo saben, y cuando vos estás adentro y lo ves de adentro, no es fácil conseguir las cosas, y todo es caro y los recursos son mínimos. Ahora que a vos te toca dirigirlo, lo estás viviendo en carne propia, total. y las cuestiones médicas son caras. O sea, los insumos son caros, y los jugadores cada vez quieren más, y yo creo que se lo merecen. Hay que ponerle un tope al jugador, porque con qué sé yo, el tema común de los Sí. estribos, ¿viste? Se debe estribar el que necesita, pero por ahí no todo. Entonces por ahí todos quieren estribarse por las dudas, porque No, están... no por las dudas. Claro. Entonces ahí formamos, y cada club mandó un médico o mandó un representante para el área médica, y empezamos a transmitir un poco las cosas. El, a ver, si hay que hacer una crítica constructiva, y que es real, por otro lado, es que son todas cuestiones, como bien lo hablamos recién, gratis. Entonces, desgraciadamente, la vida, el día a día para vivir y andar, te lleva a que vos tengas que trabajar de cosas, y a veces no tengas un tiempo extenso para dedicarle. Pero yo creo que el resultado final fue muy, muy bueno. Y lo que te Y te quería agrego un decir, detalle a lo que está diciendo Ale. A veces inclusive la coyuntura te lo permite. Justo coincidís con tres, cuatro, cinco
que están, se ponen en la misma sintonía que vos y el crecimiento pasa de ser aritmético a geométrico, es decir, todo el mundo se labura y se potencia mucho más. Así, Van al mismo ritmo que vos y a veces no. Te sí, es escucho. cierto. Yo creo que para eso voy a repetir una frase de un amigo, de un gran amigo que no está, que es Hueso, para el que nos conoce, el que lo conoció, que siempre decía que hay que apoyar a los fanáticos y no a la estrella. Y, y yo creo que Muy bueno, sí, que todos los que estaban ahí eran fanáticos, porque les gustaba y querían crecer y demás. Y totalmente. lo que sí quiero destacar es que todos los clubes de Santa Fe eh, en el área médica se han preocupado y han trabajado y ninguno le quitó el apoyo y cada uno en su medida, porque ya sabemos que no todas las realidades son iguales, hay clubes que le cuesta más, hay otros que les cuesta menos, pero en todas las medidas todos los clubes aportaron y se preocuparon por todas las cuestiones y los puntos que planteamos del área médica y que entendieron que el desarrollo era serio y que la seguridad y el bienestar del jugador era una cosa seria. Bueno, el punto máximo mío fue el año pasado con el mundial del 2019, el segundo mundial que se juega en Santa Fe, porque ahí llegamos yo creo, al 100% de lo que podíamos hacer y porque recibimos una tecnología que nosotros no contamos habitualmente, que es como el Hokai, que es el TNM médico, y es toda esa tecnología para poder evaluar todas las lesiones en forma directa, para poder retirar los jugadores con conmoción, que uno siempre lo escuchaba, lo veía, pero no lo tenías ahí para el aparatito para tocarlo vos, porque eso son cosas carísimas. Así que bueno, toda nuestra experiencia en eso fue maravillosa. Nosotros acá en Santa Fe, yo formé un grupito con Stanislao Bernardi y con Pucci Musacchiodi, y también Ujú. pusimos a camilleros y a asistentes y bueno, y armamos un equipo fenomenal que fuimos felicitados de arriba a abajo. Pero era un equipo básico, sencillo. No, nosotros no éramos ninguno, yo tenía el conocimiento, la experiencia y demás, pero lo que Permitime teníamos, una pregunta respecto a eso que vos estás comentando. Del 2010 al 2019, acaba de mencionar el tema tecnológico, el tema conceptual, el mejorar todo el sistema, el que haya una mejor preparación y un concepto distinto hacia el jugador. ¿Todo eso se vio mucho en la evolución? tremendo, el día y la noche. Yo, o sea, si bien en el 2010, en el Mundial, que tenemos la suerte de comparar dos mundiales en el mismo lugar con la misma gente, cambiaron los jugadores, pero la misma gente en el mismo lugar. Totalmente, o sea, en el 2010 teníamos la estructura, los conocimientos, nos habíamos preparado muy bien, pero en este fue una explosión con todas las cuestiones nuevas y sobre todo yo creo porque World Rugby había bajado muy bien las líneas. O sea, el tema principal hoy pasa por la conmoción cerebral. Ese es Ujú. el tema que más, que más preocupa en la seguridad del jugador. ¿Por qué? El rugby cambió muchísimo en el tiempo.
pero también cambió lo físico de los jugadores y también cambió la potencia y la agresividad. Y por otro lado, bueno, cambió cómo el entorno cuida al jugador, lo cuida el médico, pero también lo cuida el árbitro, porque el árbitro, a diferencia, vos te acordarás, hace muchos años atrás, por ahí no se veía cómo el árbitro cuida al jugador y rápidamente detecta alguna situación poco noble y pone bien en claro las reglas, que antes eso se pasaba de alto. Y por ahí ese era el Total. punto también, que había muchos chicos que no iban a jugar porque en las familias no lo dejaban porque el rugby era agresivo, se peleaban continuamente y demás. Y hoy te cuida el médico, pero te cuida el árbitro, te cuida el entrenador y los mensajes de los entrenadores y todo son que vos vas a ser amigo desde chiquito, ¿no? Y que las cuestiones de golpe, de juego sucio y demás, está totalmente fuera de lo que es. Como siempre Entonces, decíamos, un golpe se devuelve con un tackle, nunca con otro golpe. Es un poco ese es el concepto que se debe transmitir. Cuando vos querés eh, hacerle notar a un jugador que estuvo mal, lo mejor es un muy buen tackle, ¿no? exactamente, yo creo que sí. Eh, y bueno, y en este mundial realmente tocamos el cielo con las manos cuando llegábamos. Y yo cuando del día uno que fui al club y empecé a ver lo que se estaba armando y me subí 1000 veces a la tribuna cuando todavía estaban puestos las maderas para rellenarlas. Y eso sí, que no me vea José, que no me vea José. Y veía lo que iba a ser la sala médica, y veía que iba a haber una sala de conmoción, y veía que íbamos a tener una sala para evaluar a la conmoción cerebral. Yo me quería morir, porque digo, bueno, realmente esto vamos a tocar el cielo con las manos. Recuerdo una de las anécdotas más que yo creo que no me voy a olvidar más. Primer partido en el CRAI, del Mundial. Teníamos todo aceitado, repasado 1000 veces los protocolos, las cosas, los elementos, habíamos practicado todas las cuestiones, cómo poner a un jugador en la camilla, habíamos evaluado toda la lista de jugadores, pesos, todo teníamos, no nos faltaba nada. Bien, entonces teníamos lo que se llama el grupo de atención inmediata. El grupo de atención inmediata eran 4, vamos a llamar camilleros, que no son camilleros, son voluntarios, y un médico que la función era, ante una lesión grave, o si lo llamaba el árbitro, o si lo llamaba el médico de equipo, ellos tenían que entrar y sacar. Entonces iban, primer partido, no me acuerdo si era Italia con Francia, bueno, no me acuerdo. Antes de empezar, 2 minutos antes, le decimos a los chicos, a los voluntarios, che, quédense tranquilos, que esto, ustedes prácticamente no van a entrar. Yo creo que al minuto, un jugador de Italia, una conmoción severísima, Mm. quedó seco en el piso, al minuto entrar el equipo de atención inmediata, sacarlo, hacer todas las maniobras, sacarlo al jugador. Yo digo, bueno, ¿para qué le habremos dicho? Yo me quería morir. Pero bueno, por suerte salió todo excelente, quedó grabado, porque todo estaba grabado, todo lo teníamos que mandar a World Rugby, tenían que ser evaluados cómo habían actuado y demás y bueno, y fuimos realmente felicitados. Después también tuvimos la suerte de tener el coordinador médico de World Rugby acá en Santa Fe, que es un español que se llama Luis Mendía, que Qué es bien. nacido en el País Vasco, pero hace más de 20 años que vive en Inglaterra y ocupa ahí toda la parte de educación médica de World Rugby, con el cual hemos hecho una gran amistad, que nos hablamos continuamente por temas médicos de World Rugby.
y bueno, y cuando él vino acá, la verdad que nos felicitó y lo que dijo como en una forma sencilla hicimos cosas grandes e importantes. Y sobre todo el tema del orden, la prolijidad y el protocolo. Y bueno, Ahí Nano sí, Bernardi apunta a dos o tres cosas. Primero, el partido, yo me estaba acordando de lo mismo, era Italia-Australia. Segundo, nos faltaba inglés. ¿Cómo se resuelve esa parte del idioma a la hora de poder atender un jugador internacional y tener cierta limitación? ¿Se puede igual? ¿Cómo se maneja? ¿Hay preguntas? ¿Hay un protocolo de preguntas, inclusive para la conmoción? ¿Cómo lo pudieron hacer? eh, primero que a ese nivel el que atiende al jugador es el médico del equipo. O sea, Ah, y habitualmente el médico de equipo es muy celoso de que le atiendan su jugador. Pero el bien, médico de equipo puede estar desbordado y puede solicitar a todo el equipo médico que acompaña que lo atienda. Y bueno, te manejás como podés. Por suerte, Nano maneja muy bien el inglés, yo a lo indio, y bueno, y no hubo problema y lo sacamos adelante. Pero ahí fue tocar el cielo con las manos, tener la tecnología y poder ver. Acordate que teníamos 10 cámaras, o sea, sí, había 10 sí, fue imágenes fantástico. distintas. Descubrimos cosas que no las hubiéramos visto si no teníamos esa posibilidad. Golpes, vos a veces ves que el jugador queda tumbado y no ves ningún contacto, y cuando empezás a revisar las cámaras una por una, hay una que lo ves. Correcto. Sencillo, rápido, un segundo, así, tac. Y bueno, y ahí sí, ahí está la lesión. Ese jugador tiene que salir a hacer el test de conmoción y demás. Tiene criterio 2, hay que hacer el test, o tiene criterio 1, sale directamente, etcétera. Así que bueno, y después de esa actuación viene a lo que hoy estoy ocupando, que es la Superliga Americana, la SLAR, que es Superliga Americana de Rugby, que es la parte de todo lo que es la coordinación médica, en fin, que es un laburo bastante, hay mucho de escritorio, pero como todo empieza esto, hay mucho de campo también. Por ejemplo, cuando, para hacer un resumen para el que no lo sabe, la Superliga son franquicias donde está Argentina con Seibo, está Uruguay, está Chile, está Brasil, está Paraguay, Paraguay. y, claro, y claro, yo lo veo así, cada uno lo verá como es una parte intermedia entre las uniones y el super elite, ¿tá? Y, pero ¿qué es lo bueno de esto? Que hay jugadores que a lo mejor todavía no pueden llegar a Pumas, vamos a suponer, pero quedan en una zona intermedia y son vistos. Eso es lo bueno Sí, que tiene. Y bueno, y cuando nos bajaron línea de esto, nos dijeron, esto hay que prepararlo como elite, como si fuera una situación de elite. Entonces nos encontramos cuando yo empecé a ir a Córdoba con Seibo, a Uruguay, a Paraguay, y ahí se terminó, y a Chile, nos encontramos que todavía ellos creían que era una cosa de club, y claro. había que apuntar mucho más alto. Entonces había que retocar todo, cambiar los lugares de las salas médicas, ver los accesos, ver cómo íbamos a sacar los enfermos, los jugadores lesionados, en fin, un montón de cosas. Disculpa, para aclarar ahí tu participación, vos estabas como si fuera una especie de auditor de cómo se estaban armados toda la parte médica en los estadios para el desarrollo de los partidos, o también tenías algo que ver en la parte práctica en el desarrollo del partido. Mirá, volvemos al mismo esquema. El médico de equipo ve a sus jugadores.
Lo que yo bien, estoy es entre los dos médicos de equipo bien, para que las leyes se cumplan. Y sobre todo, bien. puedo anular, si yo considero al médico de equipo, si yo le digo, mira, fíjate, a mí me pareció que este jugador tiene una conmoción. Y si el médico de equipo me dice, no, yo creo que no, el paso 2, yo le muestro el video porque tenemos una especie de TNM médico un poquito más reducido con un sistema que elaboró Santiago Cuenya de Buenos Aires, que es un sistema hermoso, no es Hawkeye, el ojo de halcón, que eso es impagable, ¿viste? Pero es un sistema sencillo y muy bueno que nos permite trabajar con dos cámaras. Entonces, el punto 2, yo voy al médico y le digo, mira, fíjate en el video, yo veo que la rodilla de este jugador golpea la cabeza de tu jugador y fíjate cómo pasan 3 segundos, 4 segundos y queda el jugador, tu jugador no se mueve. No, pero yo no lo veo así, entonces viene el punto 3. Bueno, mira, yo creo que hay que sacarlo por la seguridad de tu jugador, yo lo voy a sacar y lo vamos a evaluar acá afuera, le vamos a hacer el test de conmoción y si pasa el Conmoción. test de conmoción, ahí puede volar. O sea, yo tengo la autoridad de anular al médico de equipo, al entrenador, a quien sea en ese partido con cuestiones médicas, por la seguridad del jugador. Y ahí el jugador Ahí, saldría y haría el test. Sí, el origen de la pregunta tuvo que ver porque fui a ver el partido de Seibos que jugó de local con la franquicia paraguaya y yo te veía muy activo ahí al costado de la cancha, por eso te preguntaba esa doble función. Y acá Nano Bernardi hace otro aporte importante que fue un total en el Mundial de 14 conmociones en 9 partidos. ¿Es alta, es muy alta esa cifra? es bastante, es bastante. Lo que pasa es que el juego, yo considero que el juego es fuerte. En el Mundial, acordate que son juveniles, o Sí, sea, por ahí no llegan al nivel de mayores, donde el juego tal vez sea un poquito más, aunque viste que como están los físicos de los jugadores, vos ves un juvenil y no sabés si es juvenil a ese nivel o si es mayor, tan tremendamente entrenado. Eh, yo no podría decirte si es alta o baja, pero lo que sí te puedo decir que las conmociones están en todos los partidos y ahí viene el punto importante. El sí. médico debe estar en todos los partidos. Y si ustedes vieron las reglamentaciones, y ahí Nano lo tiene también muy, muy en claro, si por ahí no está el médico, el partido no empieza, no debería ¿No? empezar. Entonces, ese es un tema. En el partido, volviendo al partido que vos estabas, que no nos pudimos ver porque yo estaba sacado porque vos viste cómo es. Cuando estás iniciando algo, estás con todos los cables atentos a todo lo que pasa. Cuando Totalmente. llegamos, cuando llegamos a Córdoba, yo vengo directamente. Terminó el partido en Uruguay, Uruguay-Chile, eh, me vengo para acá, cambio de ropa y me voy a Córdoba para el partido de Seibo, Paraguay. Eh, cuando llegamos allá, yo me quería morir porque faltaban un montón de cosas, a pesar de que habíamos hecho todo un tratamiento previo durante meses de charlas y demás, pero yo creo que no habían caído la ficha de lo que simbolizaba. Yo creo que la gente se dio cuenta cuando los equipos entraron a la cancha o cuando llegaron a la cancha, a Tala, y vieron lo que estaba pasando ahí, vos te acordarás, fue una fiesta, fue una Sí. fiesta. Esa noche previo al partido estaban todavía colocando las luces ¿Mm? porque las luces son especiales, gastaron un montón de dinero en las luces porque todo esto va Sí, televisado, fue todo televisado en sí, directo.
Así que fue toda una cuestión de cambio de lugar. Por ejemplo, no entraba la camilla, no había forma de hacerla entrar la camilla al lugar que estaba dispuesto para la sala médica. Eh, para trasladar un jugador, si lo teníamos que trasladar, era imposible, había que pasar por entre medio de todo. Así que hicimos todo en el momento un cambio. Lógicamente, Tala, un apoyo total, total. Lo que pedíamos, yo no sé cómo hacían, pero lo que pedíamos estaba y salió redondo. Y en ese partido hubo varias conmociones, hubo cuatro conmociones severas, severas. Y nosotros tratando de aprender también, porque estábamos aprendiendo el nuevo sistemita, mucho más sencillo, pero que hay que aprenderlo, que es con una tablet para ver las jugadas, y bueno, así que, pero bueno, salió bien. Y después de eso, el partido de Chile y se terminó la Superliga, pero quedó, yo creo, Sí. el sabor de boca, que la Superliga Americana de Rugby es un producto excepcional. Y yo creo que la gente le encantó ver ese rugby, le encantó. Yo creo, menos el primer partido, que fue, yo creo, voy a decir lo que dijo el huevo, fue el anti-rugby, el primer partido en Uruguay, Uruguay-Chile, porque yo creo que ahí Sí. había otras cosas, otras cuestiones personales ahí, que Uruguay sí, Chile sí o sí le quería ganar a Uruguay como sea, entonces durmió el juego y demás, pero el resto de los partidos, uno mejor que otro. Sí. Así que bueno, y ahí está más o menos. Te consulto y lo engancho, dada la buena participación que está teniendo Nano. Nano podría ser, podríamos denominarlo como una consecuencia de un trabajo complementario que suelen tener la gente con vocación como tenés vos, que es la de detectar a alguien, entusiasmarlo, incorporarlo, para darle continuidad al trabajo propio, pero también para ir sumando y armando una estructura. ¿Cómo es que lo conociste a Nano y cómo es que lo captaste y lo empezaste a introducir en esto? Bueno, él trabajamos juntos en varios aspectos, pero la explosión máxima fue en el Mundial. Yo creo Claro. que ahí hicimos una unión muy, muy interesante y la verdad que Nano es excelente, excelente colega, es un fanático total, tiene muy buen trato, que eso es otra cosa que hay que tenerlo, es muy respetuoso y lo que yo le dije es, vos tenés que ser la cara visible de la Unión Santafesina. Así que ahí es cuando yo te llamé y te dije, mira, está Nano, Nano tiene que arrancar acá y bueno, yo creo que está haciendo un trabajo excepcional, yo lo ayudo, pero él me pregunta solamente por cuestiones de cana, de que yo por ahí tengo unos añitos más, pero está haciendo un trabajo excepcional y hicimos un trabajo entre todo el grupito que formamos en el Mundial que realmente fue buenísimo y yo me siento muy conforme con él y él ha ocupado el lugar mío en la Unión y yo lo voy a apoyar en todo lo que sea porque él va a crecer y ya ha crecido y va a crecer muchísimo. Y sobre todo porque le va a hacer muy bien a la Unión y al rugby de Santa Fe la presencia de él. Eso yo creo que hay que destacar. Vos sabés que hay algo que uno trabajando en los distintos puestos, cargos, sean de los clubes o sea acá en la Unión, hay unas ciertas cuestiones que uno va aprendiendo en el trato que para mí son muy importantes para detectar a alguien o ya te lo está pintando un poco como es. Es muy poca la gente que te llama para decirte voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Por lo general pasa al revés.
vos tenés que estar llamando, che, me dijeron que vos vas a hacer tal cosa. En el caso de Nano, se comunicó él conmigo, se presentó, me dijo, yo ya había hablado con vos, obviamente que me había colgado yo de hablarlo, pero vos ya te das cuenta cuando una persona viene a hacer, no está esperando que vos le pidas. Y Nano me dio esa sensación. Y esa sensación es obviamente la que uno tiene con personas como vos o como con José Hugo Palladini, que son personas a las cuales no están esperando que alguien le diga algo, hacen, y bueno, contar la posibilidad para la unión con gente como ustedes que hacen y no están esperando que le pidamos que hagan, es fundamental, porque así se construye algo mucho más grande. Está bien. Yo no me quiero olvidar, ahora que lo mencionaste, que nunca me olvido porque estoy en contacto con él, de José Hugo, del doctor José Hugo Palladini, que le ha ¿Sí? dado a la Unión un montón de cosas, pero una de las cosas más importantes es la organización y que se hagan efectivas las cosas, que se hagan efectivas las cosas en forma que eso es muy difícil lograrlo, porque a lo mejor uno puede tener una hermosa idea, pero no la puede concretar porque no tenés los medios y los caminos para hacerlo. Y José Hugo tiene el camino rápido y el camino concreto e inmediato, y aparte que le gusta andar gritando y haciendo las cosas, entonces las cosas se cumplen. Y, y hemos hecho con José cantidad de cosas, o sea, hemos ido con el seleccionado menor, con el seleccionado mayor, hemos ido a las finales, hemos pasado momentos, hemos salido a la noche, me acuerdo, cuando fuimos a Tucumán, terminamos de trabajar acá, subirnos al auto e ir hasta Tucumán, llegar allá a las 8 de la mañana, estar con los jugadores, hemos compartido un montón de cosas, pero lo bueno es que tuve la suerte siempre estar relacionado y rodeado de buena gente, que eso es lo que me ha hecho seguir. Te voy a ser sincero, yo y vos te acordarás, yo muchas veces ya flaqueé para dejar esto, porque mi laburo por el cual yo vivo y puedo vivir y seguir adelante, eh, me impone mucho tiempo y esto me quita tiempo, porque si querés hacer las cosas bien, me quita. Pero si hay algo que siempre me volvió y dijo, no, aguantá un poco más, seguí un poco más, es la gente que me rodeó, desde la unión, desde los lugares que me tocó compartir, siempre de alguna manera u otra me distinguieron. En todos los clubes de Santa Fe, que fuimos a dar las charlas, las capacitaciones, en Rafaela, en todos los clubes de acá, siempre tuvieron cuestiones para distinguirme. Y entonces eso me hizo seguir y me hizo estar hoy donde estoy. ¿eh? No, no es mucho, no es poco, pero estamos. Es muchísimo, Ale, porque la mayor cantidad de gente de la Unión y en todo el país pasa lo mismo. Tenemos una visión, o tienen una visión muy de tu zona, tu región, algunos lamentablemente solamente de tu club. Entonces, cuando alguien logra, a partir de su vocación, dedicarle el tiempo que vos le dedicaste, como dijiste vos vivís de otra cosa, y esto es totalmente vocacional, cuesta dimensionar, porque no ven más allá de su ámbito, el esfuerzo y el logro que gente como vos hace al dedicarle el tiempo que le dedica, para después todo eso que vos estás aprendiendo lo terminás volcando y aportando en tu lugar también, sea en la unión o sea en los clubes, sea de manera individual a cada uno de los profesionales que se acercan a trabajar con vos. Y eso hay que destacarlo permanentemente porque nunca es reconocido a la altura del esfuerzo que uno hace. Y eso es muy loable tratar de por lo menos agradecer y reconocer y hacer conocer
el esfuerzo enorme que gente como vos hace para tener un rugby mejor. Así que yo personalmente te felicito en ese sentido porque la verdad que lo tuyo me consta lo de flaquear, pero también siempre has dado marcha atrás y continuaste. Sí, sí. Bueno, yo me gustaría dejar algunos pequeños consejitos. No sé si estamos ya en Sí, tiempo, yo creo que ya más o menos cumplimos el no he tiempo. tenido aviso. Se supone que Gisela Acuña nos tiene que avisar. Hasta ahora no nos mandó nada. Eh, algunas cuestiones eh, y consejos, desde mi humilde opinión. Eh, todos los clubes, todos los clubes, desde el más chiquito hasta el más grande, cada uno en sus proporciones, por favor, hagan y preocúpense por el área médica. Trabajen para tener un área donde los jugadores se pueden evaluar, revisar, preocúpense a veces cuando es sencillo o hay falta de medios, siempre se encuentra la vuelta. Somos un país donde todo de alguna manera lo vamos solucionando. Entonces, que cada club termine de entender, que yo creo que está más que entendido, que la cuestión médica es seria. Y si vos te planteas un crecimiento de tu club y demás, si no tenés un área médica desarrollada o en desarrollo demás, no vas a crecer. No vas a crecer porque en algún momento te van a caer las leyes y vas a tener que ir marcha atrás. Número dos, para jugadores, eh, voy a decir dos cosas. El tema, cuidado con las suplementaciones, cuidado con los esteroides. Yo he visto jugadores con uso de esteroides. El esteroide es una medicación que hace que tus músculos crezcan y demás, pero es una medicación que te hace mal. El esteroide es el entrenamiento del débil, el entrenamiento del vago. ¿eh? Los músculos grandes se logran entrenando en el gimnasio, comiendo bien, siendo muy prolijo y demás. Entonces los jugadores